Bueno, es una moción que creemos que se explica por sí misma. Uno de los problemas que sufren las grandes ciudades y las ciudades turísticas es la aparición de los pisos turísticos, pisos que están retirando del alquiler ordinario y en lugar de ser ofrecidos a las familias para que en ellas realicen su vida y se desarrollen, se ofrecen a los turistas por días o por cortos espacios de tiempo. En nuestra moción no pretendemos tratar de aquellas actividades que llevan a cabo familias de alquilar una habitación, ya sea temporalmente, ya sea puntualmente, para conseguir unos ingresos extras con los que complementar sus economías, sino que hablamos de esa gran bolsa de pisos que se están retirando del mercado de la vivienda habitual y se destinan exclusivamente al destino turístico. Incluso edificios enteros que están siendo adquiridos por fondos de inversión para tal fin, lo que deriva en una gentrificación de barrios y ciudades. Barrios donde no existen ciudadanos, sino turistas que pasan unos días y se van, barrios sin apenas vecinos, barrios en los que los precios suben, en los que se acaba por crear servicios destinados a dar satisfacción a los turistas, pero no a los vecinos, que acaban por no poder quedarse. Cada piso que se dedica al alojamiento turístico es un piso que se saca de la oferta del alquiler para las familias en una ciudad como la nuestra, donde hay un grave problema colectivo de acceso a la vivienda en general y a la de alquiler en particular, un problema que podemos calificar ya de emergencia habitacional. En Barcelona y en muchas ciudades del área metropolitana ya han empezado a poner cartas en el asunto y ante la regulación restrictiva que se está haciendo en estas ciudades, inevitablemente el turismo ampliará su zona de búsqueda a las ciudades más cercanas, como es el caso de Sant Cugat. Hemos visto ya en numerosos anuncios en páginas web dedicadas a este mercado. Dado que en Sant Cugat no tenemos una normativa que regule esta actividad económica, es por lo que se propone esta moción. Aceptamos todas las enmiendas del PDeCAT, salvo la enmienda número 3, que viene a modificar el acuerdo primero de nuestra moción. Y no la aceptamos porque nos resulta evidente que la regulación de las viviendas de uso turístico se ha de realizar según las competencias que como Administración local tenemos en la materia, pero nuestra moción lo que pretende es precisamente establecer una limitación de licencias para evitar que edificios enteros, calles o barrios se conviertan en zonas de viviendas turísticas, que para los grandes tenedores de viviendas de uso turístico se exija destinar un porcentaje al alquiler social a cambio de concederles la licencia y regular medidas de control y de tasas y tributos municipales para dicha actividad. Nuestra intención es intentar proteger por todos los flancos la vivienda de alquiler en Sant Cugat para sus ciudadanos y evitar que los precios suban de una manera injustificada mediante la especulación de un bien que entendemos que es de primera necesidad.